Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción.
La boca predominará lo cotidiano.
Ven Espíritu Santo, con un rayo de tu luz, ilumina nuestras mentes y nuestros corazones. Ven Espíritu Santo y haz que esta misa acreciente nuestro deseo de que venga Jesús, que venga con poder y gloria. Ven Espíritu Santo, ven, porque sin ti no podemos decir ni amén. Ven Espíritu Santo y toca los corazones de todos tus fieles, especialmente hoy, para que nosotros celebremos con mucha alegría que Cristo ha resucitado. Ven Espíritu Santo y disponernos a esta santa misa. Ven. Por eso, Espíritu Santo, ahora guía nuestra piedad, nuestro fervor, abrir nuestra mente. Ven Espíritu Santo, hace que nosotros ardamos, que Jesús sea para nosotros pasión, razón, deseo, que Jesucristo sea para nosotros predicación, anuncio, buena noticia. Ven Espíritu Santo, ven sobre toda carne, como decía el profeta Joel, ven ahora y danos tu luz. Por eso, Espíritu, danos esta gracia en este momento de ponernos ante la presencia del Padre. Vos nos enseñás, Espíritu, a decir a Dios, papito, Padre. Enseñarnos a decir Abba, como decía Jesús, como decían los niños hebreos. Ven Espíritu Santo, que toda esta misa sea alabanza y gloria para el Padre Celestial. Ven Espíritu Santo, para que Jesús se haga patente, porque prometiste que cuando dos o más se reúnan ibas a estar ahí, iba a estar presente Jesús. Que Jesús es el que está presidiendo, Jesús es el que guía esta misa, Jesús es el que consagra, Jesús es realmente el que se da con su cuerpo y con su sangre. Por eso te invito a ponernos en su presencia, en la presencia de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Santo Espíritu, estamos aquí. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Santo Espíritu, estamos aquí para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Señor, a tu disposición, para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Señor, Dios trino de amor. Que el Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con nuestro espíritu. Con un corazón contrito y humilde, vamos a pedir a Dios que escuche nuestra plegaria y oración de arrepentimiento. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que has venido a llamar a los pecadores. Cristo, ten piedad de nosotros.
a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, concédenos vivir siempre con alegría bajo tu mirada, ya que la felicidad plena y duradera consiste en servirte a ti, fuente y origen de todo bien, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Proverbios. Una buena ama de casa, ¿quién la encontrará? Es mucho más valiosa que las perlas. El corazón de su marido confía en ella y no le faltará compensación. Ella le hace el bien y nunca el mal, todos los días de su vida. Se procura la lana y el lino, y trabaja de buena gana con sus manos. Aplica sus manos a la rueca, y sus dedos manejan el uso. Abre su manto al desvalido, y tiende sus brazos al indigente. Engañoso es el encanto, y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor merece ser alabada. Entréguenle el fruto de sus manos y que sus obras la alaben públicamente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Feliz quien ama al Señor. Feliz quien ama al Señor. Feliz el que teme al Señor
y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás feliz y todo te irá bien. Feliz el que ama al Señor. Tu esposa será como una vid fecunda en el seno de tu hogar, tus hijos como retoños de olivo alrededor de tu mesa. Feliz quien ama al Señor. Así será bendecido el hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión todos los días de tu vida, que contemples la paz de Jerusalén. Feliz quien ama al Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Hermanos, en cuanto al tiempo y al momento, no es necesario que les escriba. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en plena noche. Cuando la gente afirme que hay paz y seguridad, la destrucción caerá sobre ellos repentinamente, como los dolores de parto sobre una mujer embarazada, y nadie podrá escapar. Pero ustedes, hermanos, no viven en las tinieblas para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz, hijos del día. Nosotros no pertenecemos a la noche ni a las tinieblas. No nos durmamos, entonces, como hacen los otros. Permanezcamos despiertos y seamos sobrios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. El que permanece en mí da mucho fruto, dice el Señor. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es como un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otros 2, y uno solo a un tercero. A cada uno según su capacidad, y después partió. Enseguida, el que había recibido 5 talentos
fue a negociar con ellos y ganó otros 5. De la misma manera, el que recibió 2 ganó otros 2, pero el que recibió uno solo hizo un pozo y enterró el dinero de su señor. Después de un largo viaje, llegó el señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido 5 talentos se adelantó y le presentó otros 5. Señor, le dijo, me has confiado 5 talentos, aquí están los otros 5 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, le dijo su señor, ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu señor. Llegó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo, Señor, me has confiado 2 talentos, aquí están los otros 2 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Llegó luego el que había recibido un solo talento. Señor, le dijo, sé que eres un hombre exigente, cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento. Aquí lo tienes. Tienes lo tuyo. Pero el Señor le respondió, servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco y así a mi regreso lo hubieras recuperado con intereses. Quítenle el talento para dárselo al que tiene 10, porque a quien tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Echen afuera las tinieblas a ese servidor inútil, allí habrá llanto y rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera imagen está sacada de Proverbios, donde vemos el trabajo doméstico, el trabajo que hace una buena mujer con sus manos en su casa. Pero no solamente en sus manos, sino que dice, se preocupa la lana y el lino, trabaja de buena gana con sus manos, aplica las manos en la rueca y sus dedos manejan el uso, que era el tejido. Pero también dice que tiene su mano al indigente, al pobre. Entonces no solamente es el trabajo en casa, sino que además, porque esto le llevaba mucho tiempo, sino que además extendía las manos al pobre, que hacía la caridad. Por eso dice, no se engañen frente al encanto y la vana hermosura, porque puede ser muy bonita, pero no, es perezosa, me da vaga, digamos. Entonces no se queden por la apariencia de la belleza, sino que es una mujer trabajadora. Porque va a saber entregar el fruto de sus manos, por eso alábenla públicamente. Qué hermoso, ¿no? Me parece importante, dice el corazón de su marido confía en ella. Y en este sentido, nunca le va a faltar compensación a la familia y al esposo tener una mujer de esta grandeza. Entonces vamos a pedir por todas las mujeres, por todas las mujeres que no son preciosas, que realmente se juegan cada una en su lugar,
cosas. Yo quiero que vean porque acá no solamente hacía las cosas de todos los días, sino que además ella trabajaba eso. Porque dije doméstica y puedo quedarse engañado con que hacía la comida o lavaba la ropa. Esa era una de sus tareas, además de educar a sus hijos, que era una de las tareas. Pero esto sería una especie de empresa familiar. Escucha esta. Dice, porque se procura la lana y el lino y trabaja con sus manos haciendo el tejido. Si uno va y se mete en nuestras provincias, yo estuve más en su momento en Salta, allá metido entre las montañas, donde estaban los cursos, donde son los ponchos, y realmente es un trabajo familiar hacer esos tejidos artesanales. Bueno, entonces no es que simplemente con eso viven también, no es que era simplemente una cuestión, como entendemos hoy, doméstica, ¿sí? Sino que también había un trabajo en orden, digamos, lo que hoy podríamos llamar una empresa familiar, donde trabaja el esposo, la esposa, los hijos, ¿no? En ese sentido. La segunda respuesta, eso es el orden de la mujer. Pero después es muy bonito porque a la primera lectura que habla de la mujer, inmediatamente con el Salmo hay un varón. Entonces dice, feliz el que teme al Señor y sigue sus caminos, él comerá del fruto de su trabajo y será feliz. Allá hablando ya de la mujer trabajadora, será feliz y fecunda. Ahora el varón, feliz el hombre que trabaja y será feliz. Y además de eso, dice, tu esposa será como una vid fecunda en el seno de tu hogar. Está hablando, la primera es una mujer laburante. Acá aparece un hombre trabajador, digamos. Los dos se encuentran y cada uno da lo que sí, lo mejor de sí para su hogar. Por eso dice que en el seno de tu hogar y tus hijos como retoño de olivo alrededor de tu mesa. Acuérdense que entre todos los árboles, un árbol importantísimo y de los más famosos en la Biblia es el olivo, porque produce aceite. Entonces no es cualquier árbol, es el que produce el aceite, como la viña que produce el vino. Bueno, el aceite así serán, digamos, tus hijos. Así como es el fruto, del olivo, o sea, tus hijos serán como aceitunas que produce aceite. Qué hermoso, ¿no? La imagen por ahí nos resulta extraño que nosotros vamos y ya las aceitunas las vemos dentro de los frascos, pero ve esta imagen, ¿no? Y la metáfora, si tus hijos serán como las aceitunas, esa aceituna que produce aceite. Y el aceite se utiliza para muchas cosas, no solamente para la comida, sino como un elemento de unción. De hecho, nosotros el aceite en la liturgia lo usamos para hacer dos sacramentos importantes: el óleo para los catecúmenos, el óleo como también para el crisma, para la confirmación, y el otro óleo es el de los enfermos. ¿Sí? De ahí viene que la palabra aceite es oil en latín, que significa óleo, significa traducido el ungido, el aceitado, el ungido. Bueno, qué hermoso dice, ¿no? Estas imágenes de aquellos que trabajan, que no son perezosos. Acuérdense que hay una imagen de memoria bíblica, que hay un lugar donde iban a buscar a los trabajadores, que era la plaza. Y a último momento en la viña dice, bueno, falta un rato, pero va a la plaza y ve que algunos están ahí y dicen, ¿qué hacen ustedes, perezosos? Vengan ustedes también a trabajar a la viña. Es que Dios no quiere vagos, Dios quiere que todos podamos trabajar y ser muy activos en su reino. O sea, en la iglesia, traducción, nadie puede ser vago. Todos tenemos que estar trabajando, absolutamente todos trabajando. Lo más desgarrante frente a la corrupción reinante es que hay mucha gente que no tiene trabajo, pero porque la corrupción, por las injusticias, se ha hecho de la gran población mundial una situación de miseria. Y la miseria no es otra cosa que la injusticia social. Alguien se quedó con el vuelto. Pero acá está hablando del hombre que trabaja, y bendito sea,
Y qué importante para nosotros es cultivar eso que nos enseñaron de chiquito, pero que es profundamente parte de la moral social, la cultura del laburo, la cultura del trabajo. Eso es hermoso y hay que saber apreciarlo y cultivarlo. No a la cultura mendigante, no a la cultura de ponerse la mano en el bolsillo y no hacer nada, sí a la cultura del trabajo, de aquellos que ponen el lomo, su fuerza, su capacidad y trabajan lo mejor posible. Porque muchos oficios y profesiones, si es por lo que ganan, no moverían a mitad del dedo, pero por trabajar por su país, por sus familias, por otros chicos, digo chicos porque estaba pensando en algunos maestros, en la mayoría de los maestros, que pues, decir, bueno, gana esto, ¿sí? Gana esto. Y lo que tiene que hacer en su casa, preparar el material, etc. Por eso me parece importante considerar que más allá de lo que es objetivamente el tiempo de trabajo, 8, 10, 12 horas, qué importante es garantizar el trabajo subjetivo, o sea, es la capacidad creadora y aquello que la persona puede dar de sí mismo. También eso hay que valorarlo. Muchísimo hay que valorar. No solamente el trabajo objetivo, que hizo lo correcto, sino dar aliento a todo aquello que venga inspirado de su capacidad, vamos a decir, moral, de su ética, de su disposición de hacer a veces mucho más de lo que le dice la ley. Y de eso está lleno, gracias a Dios, nuestro país, porque son aquellos verdaderamente los que están construyendo. Son en los pequeños, uno ve que hace cosas, desde, por ejemplo, sigo con la imagen de los niños, sigo con la imagen que por ahí una mamá y un papá que por ahí tiene un vehículo, carga con los vecinos y se lleva otro, y en el fondo si pone a pensar está gastando dinero, está gastando nafta, pero no se lo cobra al otro. Como muchas veces pasa en el voluntariado dentro de la iglesia, que también a veces vienen y ponen un par de sí. Por ejemplo, en las capillas o en lugares, decir, bueno, vamos a juntar dinero, y trajo una torta, y la torta gastó sus gastos, entonces dice, me dan a mí, devuélvame porque gasté tanto, lo que queda del resto es para ustedes. No, lo hace y eso, por ahí hasta compró algo que sobró. O sea, fíjense esta capacidad de tanta generosidad que hay en nuestro pueblo. Por eso yo quisiera decirles con una frase del Antiguo Testamento, elogiemos a los hombres y a las mujeres ilustres que con el tiempo y en el tiempo, por la estela que dejan, son como luceros y estrellas en la noche. Primera lectura. Con respecto al Evangelio, segunda y última meditación, ustedes vieron que yo les decía que el domingo iba a haber una secuencia de lecturas en orden al capítulo 25. La semana pasada estábamos con que había que estar atento, ¿no? Como mujeres con la lámpara encendida, que puede venir el Señor, que hay que estar vigilantes, ¿sí? Pero porque viene, ya viene. No vaya a ser que estemos medio distraídos y no atentos y se nos cierre la puerta del banquete celestial en la cara. Y yo no los conozco. Esa fue la lectura de la semana pasada. Bueno, pero mientras esperamos, aparece esto. Mientras esperamos hay que estar trabajando. Si se va a esperar, no. Espero trabajando. Mientras viene Jesús en gloria y poder a buscar, a juzgar a vivos y a muertos, nosotros hacemos esta tarea, que es trabajar. Trabajar. Bien. Es una lectura difícil. Nosotros cuando hablamos de los talentos, naturalmente tendemos a responderla con su pedagogía más de tipo moral. Nos explicamos no, vos tenés que cuidar los talentos, vos tenés que cuidar tus cualidades, no desperdicies tus capacidades. En ese sentido decimos, ¿eh? Entonces los talentos, y bueno, cuida tus capacidades, Dios te dio esa capacidad, dala. Pero hay otro sentido que es más profundo, que el que quería compartirles hoy. Bueno, en primer lugar tengo que aclararle que era habitual en la época de Jesús que una persona rica, para que sus bienes siguieran produciendo, le daba la tarea a otro para que siga produciendo. O sea, y otra persona
está reemplazando, no es el dueño, sino delega a otro. Y esto también ahora lo podemos entender porque vamos a un lugar y decimos, está el dueño, no, está en la otra casa. ¿Y vos quién sos? Entonces quiero hablar con el gerente, quiero hablar con el responsable, quiero hablar con este, ¿no? O sea, nosotros sabemos que a veces hay personas responsables que están a cargo de las cosas. Bueno, entonces en este caso este rico tenía esa costumbre de que sus bienes los servidores le hicieran producir. Pero el detalle acá es que este dueño, que es rico, se va de viaje. Entonces, acá está el punto, para que sus bienes sigan produciendo, pero hay que sacarse el esquema de hoy, que uno dice, bueno, para producir lo meto aquí, lo meto allá, y todo con todo el litigio que nosotros escuchamos constantemente, si lo pongo en pesos, si lo pongo en dólares, todas esas cosas que manejan los bancos, etc. Entonces, hay que sacarse todo eso de la cabeza, si no, no vamos a entender. Entonces, la persona que tenía que decir, bueno, ¿qué hago? Yo me voy de viaje. Si yo me voy de viaje, se para la empresa, se paran todas mis actividades. ¿Qué hago? Entonces ya sé lo que voy a hacer. Voy a poner aquel y aquel que hagan producir mientras yo me ausento. Yo me ausento. Entonces, y se van. Pero después vuelve, según la palabra. Pero para poder entender esto de la palabra talento, disculpen que hoy suene tan de economía, pero es importante escucharlo, para poder entender de fondo esto del talento. Primero, ¿qué es un talento? ¿Qué es un talento? Voy despacito, ¿eh? Un talento es una medida de peso. Es una medida de peso. Mide algo, pero con el peso. No sé si alguna vez... la experiencia que tengo es, bueno, me pasó en otro país, en Brasil, dice, bueno, a ver, fui a comer, dice, bueno, ¿qué quieres comer? Dice, tanto peso. Entonces había puesto comida como para, digamos, que eran 400 gramos o 600 gramos, no sé, una cosa así, de la comida. Entonces sacar la cuenta por peso, me dice, es tanto. Es tanto, bueno, entonces... Hay medidas que se hacen por peso. Bueno, un talento era eso, una medida. ¿Y cuánto salía un talento? ¿Cuánto peso tenía? 43 kilos. Algunos dicen que 30. Pero dejé que discutan un poco los antropólogos, los arqueólogos y todos los que se dedican en las ciencias bíblicas sobre ese punto. Acá, agarre la cuenta que le guste. 30 kilos, un talento o 43. Yo tomé 43 kilos. Un talento, 43 kilos. Fíjense, hay una cuenta en la historia en el libro de los Reyes que una vez invadió el rey sirio, Sennacherib, y estaba como rey de Israel el rey Ezequiel. Y entonces le dijo, bueno, yo no te mato ni te paso el deshuello, pero vos me tenés que pagar. ¿Y qué le pide? Yo te voy a respetar que vos sigas siendo rey, pero vos vas a tener que después pagarme los impuestos. Esto suena fuerte cuando otros, que no son de tu propio país, te están pidiendo. Hay también otras historias donde dice, yo te doy tanto oro cuanto pesás. Tanto oro cuanto pesás. Vos imaginate hoy, me subo la balanza y dice, pesas tanto, esa es la cantidad de oro que te voy a dar, ¿ves? Bueno, algo así, semejante pasó con el rey Ezequiel. Le pidió 300 talentos de plata. 300 talentos de plata. O sea, ¿saben cuánto sería? 12.900 kilos de plata. No sé cuánto está la plata. Si van a hacer un anillo de compromiso, lo que sea, no sé cuánto está la plata. 12.900 kilos. Y después le pidió, además de esto, dice, quiero además 30 talentos de oro, equivalente a 12.900 kilos. Oh, el talento era caro. El asunto es que llegó un momento
que ese kilometraje, esa cantidad de kilos, se fue reemplazando por una moneda de oro o de plata. Entonces, un talento eran 6.000 monedas de plata. ¿Escucharon? Un talento, 6.000 monedas de plata. Y una moneda de plata son 43 kilos de plata. Saquen la cuenta, es proporcional a nuestra moneda. ¿Y cuánto ganaba un empleado por día? Un denario. Es decir, que un denario por día para cubrir un talento, 6.000. Era toda una vida. Bien. Esto es lo primero que quería aclarar. Ya saben entonces qué es el talento. El talento básicamente es una moneda, una medida de pesos que se transforma en moneda, de oro o de plata. Ya sabemos, 43 kilos. ¿Cómo podemos pensar eso? Un talento. La otra parte que suena muy de economía, pero que es importante para comprender lo del talento, si no, no entendemos a Jesús. Vamos a quedarnos. Puedo hacer una meditación así, bien, que hay que cuidar los talentos, pero quería profundizar. Nosotros hoy estamos acostumbrados, y vemos que una persona crezca, se enriquezca, no lo vemos mal, está bien. Si puede, trabaja, tiene capacidad, viste que la frase dice, según su capacidad, bueno, tiene capacidad para los negocios, está bien. ¿Sí? Ese no es el problema. Ahora, el punto es que nosotros tenemos como una especie de base, que los bienes, acá está la palabra clave, que los bienes son ilimitados, En la época de Jesús, un poco antes, era al revés. Había otro esquema, no que los bienes eran ilimitados, sino que los bienes eran limitados. Me puse el papelito. Que los bienes eran limitados. ¿Esto es el bien que yo tengo? Entonces, a ver, nuestra postura es, los bienes son ilimitados, mucho, ¿sí? Pero en la época de Jesús era decir, bueno, acá, como bien, proporcionalmente, esperé que saque la cuenta, es decir que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como es limitado, tengo estas 8 partes. Entonces, uno para vos, otro para vos, otro para vos, entonces era limitado. Entonces yo tenía limitado los bienes. Esto es para vos, a ver hermana, esto es para vos, y ahí está. Entonces yo reparto todos los bienes, porque, digamos, los bienes son limitados. Entonces, si había alguna persona que juntaba más, porque eran limitados, había esto, alguien tomó de otro y se enriqueció. Por eso había que cuidar el tema de la avaricia. ¿Por qué? Porque si eran limitados, ahora resulta, dice, en poquito tiempo se enriqueció. Entonces, ¿y ahora cómo es que puede ser que tiene todo esto? Si es limitado, ¿cómo se enriqueció? Entonces, por eso era tan fuerte el pecado de avaricia en la época de Jesús. Palabras clave, los bienes limitados y los bienes ilimitados. Hasta ahí, para poder comprender lo de los talentos. Bien. Por eso, a vos te doy 5, a vos te doy 2 y a vos te doy 1, según tu capacidad. Limitados. Pero Jesús, para sorprenderlos, les cambia la historia. ¿Por qué?
Porque Jesús no va a responder como en ese momento era que los bienes son limitados, 8, ¿sí? Sino que Jesús le va a responder que al primero le dio 5. Si son limitados, a la vuelta, ¿cuánto tiene que tener? 5. 2. 1. Si son limitados. Pero para Jesús, Él es propiamente, Él es el talento, Él es lo más valioso que tenemos. Para Jesús les va a hacer este planteo que quedaron todos descolocados. ¿Cómo? Si es limitado, ¿cómo es esto? Entonces Jesús va a decir que el que tenía 5, vayan a remontarse a la lectura ahora, el que tenía 5, como la mujer que trabajaba con sus manos, y el hombre que trabajaba y llevaba sus bienes a su casa, y sus hijos eran como olivos, para Jesús, este que tiene 5 los hace producir. Y gana otros 5, sin chorrear, sin robar, sin corromperse. Eso es lo que elige el Señor. Y dice, ¿cómo estás pidiéndonos? Entonces los talentos, ¿ya lo van percibiendo? Acá Jesús lo que viene a reclamar no es dinero, lo que viene a reclamar es si trabajaste o no trabajaste. Ese es el punto. Si mientras mi ausencia se fue al cielo y hasta que yo venga, yo voy a volver, y está volviendo el Señor, dice, a ver qué hiciste con lo que yo te di, según su capacidad, según su capacidad, esto insisto, según la capacidad. A este que tenía 2, dice, bueno, acá tenés, pero andan 2 más. Entonces, este fue 10 y este 4. 2. Y se le agarró con el que tenía 1. Como tenía 1, entonces dice, yo tengo 1 y acá viene el centro. Como yo tengo miedo, porque vos sos exigente, yo lo escondí. Claro, porque era la mejor manera de que no viniera alguien y se los robara. Que vino un ladrón y dice, dame los talentos porque sé que el rico te dejó a vos y a cargo, y dice, perdón, dame el dinero. Y entonces dice que lo escondió bajo tierra. Pero ni siquiera monedas de oro o de plata, no son billetes. Eso también son detalles, ¿no? Entonces dice, bueno, entonces toma, que atendé porque yo te tenía miedo, toma. Y empezó, entonces dice, no, pero si sabes que yo soy exigente, ya tenía fama, ¿viste? Exigente. Entonces dice, bueno, pero no lo hiciste producir. Ese es el punto, no lo hiciste producir. Entonces, como sos perezoso, ¿qué dice? Porque sos vago y perezoso, y eso es lo exagerado. Te quito esto. Y te vas al infierno. Se te quito lo que tenías. Por eso dice, tenías para hacerlo producir, pero por ganancia no lo hiciste. Así que fuera, no sos digno del reino, no sos digno de ser mi administrador. Fuera, a donde está el rechinar de dientes, o sea, el infierno. Pero que es impresionante esto. Entonces, acá el punto central, acá el final, y para poder meditar durante la semana, entonces, imagen, hay que trabajar, producir. Te aplíquelo en el ámbito que quiera. El punto es el siguiente. Primero, a Dios no hay que tenerle miedo. Pero Dios nos dio, vamos a decir con la metáfora, 43 kilos. Dios nos dio un montón de talentos y Él va a volver y va a decir, ¿qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué hiciste con lo que yo te di? Y entonces la primera actitud que aparece acá en el Evangelio es la de víctima. Yo tenía miedo, por eso no lo hizo. Así soy víctima. Algo muy común que uno ve. No, la culpa la tiene el viento, la culpa la tiene fulano, la culpa la tiene sultano. No, yo no soy el culpable, es otro que me hizo. Y acá le echó la culpa a quién. Al dueño. Si yo yo te tengo miedo. Ese es el tema. Bueno, bajamos más y al final. Entonces, la pregunta es abierta, ¿no?
Digo yo, cuando venga Jesús en gloria, ¿te va a encontrar trabajando? ¿Te va a encontrar laborioso? Cuando le tengas que presentar el talento que se llama hijos. Señor, vos me diste la capacidad de ser fecundo y me diste una esposa, si vos me la imaginé, y un esposo. Acá te entregamos lo que nos diste, la fertilidad, multiplicar la tierra, hacer honestos ciudadanos y ciudadanos del cielo. Acá los tenés. Esos son los talentos, ¿te das cuenta? Y a mí, ¿qué me puede preguntar el Señor? A ver, yo te hice sacerdote, ¿a dónde están los fieles que yo te los mandé para que los apacientes como yo? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Y qué hiciste con esa voz? ¿Y qué hiciste con tus manos? ¿Qué hiciste con tu creatividad? Ay, yo no puedo, tengo miedo, es demasiado laburo para mí. Y ahí está el punto, que Cristo va a volver y nos quiere que nosotros... A vos te enseñó catequesis. ¿Qué haces con la palabra de Dios, con lo que aprendiste de Dios? ¿Dónde está lo que yo te di? Hay gente que tiene una capacidad muy fluida y tienen inteligencia, por ahí inteligencia atlética, ¿no? que tiene destreza con su cuerpo, otros tienen inteligencia musical, otros tienen inteligencia para matemáticas, otros para tantas cosas. Cada uno tiene que responderle a Dios lo que Dios le dio en su inteligencia creativa y lo que Dios le dio en su corazón. Porque hay personas que tienen una capacidad de contención, de afecto, de cariño. ¿Y qué hiciste con eso? Te encerraste ahí con la persona que vos querés, nada más, y yo te quiero a vos solo, y te olvidaste de aquellos pobres que también necesitan un abrazo, cariño, una palabra de aliento. El Señor va a venir. ¿Y qué le vas a dar? ¿Qué le vas a dar? Bueno, ahí está toda la explicación, los dejo abiertos para poder pensar. El Señor está viniendo, y si viniese ahora, vamos a ponerme ahora, dentro de 2 horas viene el Señor, y te dice, bueno, a ver, decime, ¿qué hiciste? Y como ser santo y ejercitar el trabajo, los talentos, no es una improvisación, sino que se va haciendo todos los días. El Señor se te va a agarrar y dice, ¡ah, yo no hice nada! Escondí. ¿Estás escondiendo? Y te dejo preguntar. ¿O estás dando lo que Dios te dio? ¿Sí? ¿Estás dando lo que Dios te dio? No me conteste rápido que sí o que no, Solo medite, deje que, como cuando hay agua de lluvia, que tienes que esperar que la tierra se vaya al fondo y vaya quedando transparente arriba. Bueno, así, deja que esto se vaya bajando y quede de fondo, donde está la tierra, donde está lo central, para que la transparencia del corazón y tu conciencia responda al Señor. Y como respuesta de fe, ¿qué le vamos a decir ahora al Señor? La profesión de fe. ¿Vamos? Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de ir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
simples surgidos de la tierra, pan y vino sembrados por el hombre, y que pueden estar en cualquier mesa, que sepamos, Señor, ser tu pan bueno, nacido de la espiga verdadera. Fui trayendo espigas y racimos, no llegamos, Señor, hasta tu mesa, para unir a la ofrenda de tu Hijo el gozo y el dolor de la cosecha. Que sepamos, Señor, ser vino bueno y apagar en el mundo la tristeza. Oremos para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor, reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concede, Señor, que esta ofrenda sea agradable a tus ojos, nos otorgue la gracia de servirte con amor y nos obtenga los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado mientras espera el domingo sin ocaso, en que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unido a los ángeles y a los santos, cantamos unánimemente el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, Hosana, Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo,
cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gabriel, su auxiliar Darío, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Recemos con humildad y confianza diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas
dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Después de haber recibido los dones pascuales
Te pedimos humildemente, Señor, que la Eucaristía que tu Hijo nos mandó a celebrar en su memoria aumente la caridad en todos nosotros, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor los bendiga y los proteja. Amén. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les otorgue su misericordia. Amén. Vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Habiendo celebrado la misa, permanezcamos en alegría y en paz. Demos gracias a Dios. Bueno, voy a hacer un curso, un taller de liturgia, pero no es para qué movimientos que tengo que hacer, sino la idea central es que ¿qué es la liturgia? ¿Qué es esto de celebrar la fe? Y después revisar todos los textos bíblicos del Antiguo Testamento que van a ser usados los domingos de Adviento y los domingos de Navidad. Generalmente los sacerdotes predicamos del Evangelio. Hoy remonté a la primera lectura, entonces me parece que va a ser muy interesante, sobre todo porque el profeta Isaías va a ser el que va a marcar el rumbo. Entonces en eso vale la pena. Para más detalles, después pregunten a donde ustedes entraron, el sitio que ustedes entraron, ahí le van a decir. Sí. La bendición vaya esa que hice, para todos, por supuesto, pero me parece que es lindo, ¿no? Poder celebrar la vida, y me parece que vaya hoy la bendición extra que hablaba así, un ratito, para todos los que cumplen años. Todos los que cumplen años. Les bendiga a Dios. Y te hago una pregunta, ¿no? En la época de Jesús decía que los bienes son limitados. ¿Sí? A nosotros es normal decir que los bienes son ilimitados. Pero en las nuevas generaciones que vienen, cuando dice que el agua se está agotando, que los mares se están quedando sin peces, ¿pensarán lo mismo? ¿Que los bienes son ilimitados? Lo dejo ahí. En la época así son limitados, incluso hacían descansar la tierra. Nuestro pensamiento así, no, pero son ilimitados. ¿Es lo que están pensando las generaciones que vienen? Es eso que nosotros hemos hecho, es tan limitado que no importa. Entonces agarramos la manguera de agua, no importa si pierde meses y meses el agua, todo el mundo seguir. ¿Qué pensarán las nuevas generaciones? ¿Es ilimitado? La pesca tremenda que se hace, el mar se está llenando más de plástico que de peces, o las napas de agua. Pensemos, nos vemos. ¿Es ilimitado?